Acabo de ver algunos podcasts. Más que nada podcasts son investigaciones profundas de la mente humana. Por ejemplo, la somatización, la adicción al trabajo y también patrones de conductas autodestructivas que podemos como generación administrativa o líderes reproducir como un germen que se expande en los procesos de la gente que está bajo nuestro cuidado. Pero dime, ¿tú crees que es justo presionar a la gente hasta el punto de exprimirle hasta la última gota de sangre? En el sentido de que vas a reproducirle un trauma fático que le puede producir una magia o una dermatitis porque se somatiza, porque no permites que se exprese. Y eso es lo que a mí me pasó. A mí, durante el primer semestre de este nuevo proceso, mira, voy a ser tan sarcástica como quiero porque creo que esto me da voz a mí y a todas las personas que callan por el sistema. En el sentido de que, ¿por qué debemos siempre ser positivos y tener conductas tan prosociales? Dime cuántas personas, cuántas veces a ti te han puesto 1000 etiquetas solamente porque no te expresas en el sentido prosocial que las generaciones anteriores se han promulgado. Dime cuántas veces te han rechazado por eso o te has sentido abandonado. Créeme, el drama ya es parte de esta historia. Vamos a ponernos un poco más filosos. ¿Cuántas veces se camufla en las instituciones y organizaciones el abuso laboral, la tunelización, el chantaje? ¿Y cuánta ignorancia hay en base al mundo de la salud? ¿Cuánta gente está arriba y no tiene sentido del deber por la salud de sus trabajadores? ¿Cuántos promulgan rutinas de abuso laboral, explotación y sistemas nefastos que no se saben administrar bien? Creo que esto es más difícil porque en un mundo o en países tercermundistas, creo que esto es un sueño nefasto en el sentido de que nos comparamos de manera irrealista. Chile se compara de manera irrealista con Estados Unidos o con España. ¿Dónde? ¿Cuántas veces vamos a vender? ¿En serio? ¿Vamos a vender nuestra alma para ser iguales a los gringos? ¿Y por qué no volver a nuestras raíces de identidad? ¿Por qué tenemos que vender nuestra alma como si fuera un mercado mayorista? Y mira, fíjate, se venden sectores de humedales que ayudan a la capa de ozono. Mira, los humedales son todo sector, ecosistema vivo, ayuda a la ambientación, a que se adapte, a que no haya tanta calor. Porque créeme, los gases de efecto invernadero sí afectan cuando se eliminan los humedales que son como ese
balde de agua fría que ayuda a la ambientación. Si tú vas y por querer tener más plata, reconocimiento a nivel país, vas y vendes sectores de tu propia carne, de tu propia alma, por algo externo donde te sacrificas a ti y la salud de los tuyos, de manera ignorante, por así decirlo, porque no ves por la salud, priorizas más lo económico y lo superficial. Sí, cuando hablamos de administración, hay que ser realistas en base a esto. ¿Por qué vender el alma en este sentido? ¿Por qué sacrificar sectores que ayudan a la ambientación, a la regulación de los gases de efecto invernaderos? He hecho cursos en base a la ¿cómo afecta esto? Mira, recomiendo mucho ir a Coursera y tomar los cursos, o ir a un Sir Leo de la ONU que te enseña lo último de crisis climática. Sí, no hablo de solamente crisis climática, hablo de muchos errores que se reproducen, y creo que también no solamente afecta a la salud de nosotros, sino que nos estamos autodestruyendo por querer reconocimiento rápido o por pensar que el éxito solamente se reduce a lo material. Nos comparamos de manera irrealista con países de primer mundo que llevan 500 años de historia, cuando nosotros solamente llevamos 200 años desde la independencia. Y es que a mí me dan siempre he tenido muchas dudas y preguntas. Pero yo creo que todo empieza con uno mismo. Si seguimos repitiendo patrones de sobreexigencia, comparaciones irrealistas, tratando de presionar a los demás para que sean como nosotros queramos que sean, esa necesidad de control excesiva no es bueno ni para nosotros, por ejemplo, como líderes, para nuestra salud mental, como para los demás. Yo creo que sí, hay cosas que están en pañales, pero una de las razones por las cuales grabo esto es porque sí. Mira, créeme, he recibido muchos feedbacks de que debería irme quizás por lo polémico, por lo viral, pero yo creo que esto va más allá de eso. Creo que son casos de estudio. Y yo como mujer tengo que autorregularme, cuidar mi salud, y creo que estoy recambiando mi propósito. A veces no es necesario exponerse para tratar de solucionar problemas de injusticia que vemos. Mira, a veces es genial decir y querer ver algo mal hecho en base a nuestro criterio y querer corregirlo. No es necesario, de hecho, involucrarse en todo, porque cuando tú literalmente te expones, hablas, tratas de salvar eso, corregir. Cuando corriges a otros, te involucras. Y cuando te involucras, también involucras tu salud mental.
por querer ser el super líder, el jefe. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Realmente vale ser el jefe según Hollywood? Según el estándar externo, cuando muy bien sabemos que yo estudié producción audiovisual igual. También he hecho documentales, reportajes, de manera autoempleada tras mis estudios. Y créeme, no creo que valga la pena que debas compararte con una expectativa popular. Porque cuando tú moldeas tu propio liderazgo, lo tienes que hacer de forma realista. A veces a mí me ha dado rabia, me ha dado, como que se ha erizado la piel. Y eso es obvio. Las emociones también no se expresan solo con el tono de voz. No solamente es la gastroenteritis o tu intestino hablando, de hecho. A veces se presencia en el cansancio. No puedes controlar todo, no puedes querer ver algo cambiar generaciones, porque no es tu responsabilidad hacer que tomen conciencia. Y créeme que yo en mis novelas he tratado de llegar a la raíz existencialista de por qué la humanidad es así. Bueno, por una parte, la ignorancia forma parte de la naturaleza humana. En segundo lugar, los trastornos en base se producen porque son adaptativos. Y creo que debemos normalizar la salud mental y dejar de lado ciertos tabúes. Sí, me encantan las novelas. Es una forma de expresión. Pero creo que también debemos ser realistas en cuanto a procesos que no nos quemen a nosotros. Tenemos la expectativa de que los líderes deben ser perfectos. No lo deben ser. Hay siempre como una especie de cada persona carga su propia cruz. Y a veces a mí me da rabia ver crueldad a causa de esta ignorancia, porque se producen errores. Me da rabia ver gente que tiene mucho crédito, pero no ha estudiado lo que dice. Me da mucha rabia. Lo considero injusto porque no tienen la suficiente credibilidad para poder justificar eso. Pero a mí, que siempre me ha gustado investigar las causas de raíz, me gusta referir todo. Todo lo que académicamente esté correcto o tengo una buena base. Es que a mí también como mujer TEA te puedo decir que hace falta investigaciones en el área en este sector, porque me gustaría, estoy trabajando en base a esto. No sé si os gustaría que yo exponiese cómo es el tema de las investigaciones en base a la mujer TEA. Pero como lo hago a través de tipo podcasts, sin quemarme, lo pondría a programar. Créanme, me gustaría tener un equipo de personas trabajando para mí. Pero algunas veces, como emprendedores,
apuntamos a la luna. Pero tenemos que tener los pies sobre la tierra. Y luego llegan las pesas y ¡pum! Para abajo. Obvio, los procesos realistas deben ser medibles. Si no, nos terminamos matando de expectativas poco realistas. O más que nada, poco medibles. Porque si los objetivos que nos marcamos apuntan más al deseo que a lo real, que a lo cuantificable, nos vamos por la alcantarilla. Y muchas personas son así. Tenemos mucha la expectativa, muy bien el optimismo, ignorancia ingenua, que creo que forma parte de todos los jóvenes, de hecho. Y sí, somos muy autocríticos. Y luego nos cavamos nuestra propia fosa. Pero también hace falta un poco de autoindulgencia. Ese es mi caso. Tiendo a tener mucho pensamiento crítico. Y tengo que tratar de no querer controlar los errores a causa de la ignorancia humana que veo por ahí. Créeme, he visto casos y casos a lo largo de distintos caminos y a veces hay cosas que me da rabia. Me da rabia del sistema. Porque considero que no se debería, de hecho, ignorar la salud. No sé, no lo considero correcto, de hecho. No lo considero. Tampoco considero que se debería, por lo menos a la mujer TEA, tratar de exigirle formas normotípicas. Y creo que muchas mujeres, de hecho, o muchas que no han sido diagnosticadas a tiempo, han vivido bajo la presión ridícula de llevar una máscara, de hecho. Porque quizás han tenido que adaptarse de manera irrealista a su entorno sociocultural. Y aquí entramos ahora a lo que son ciencias sociales, ciencias políticas. Mira, honestamente hay cosas que no entiendo todavía, pero estoy aprendiendo. Aún así, sigo teniendo el bicho de la investigación muy profundo en mí. Sin embargo, creo que uno también debe tener límites para regularse. Y a veces estos límites uno no lo sabe. Los va investigando en el camino. En mi caso, como mujer Asperger, somos de procesamiento lento. Necesitamos la soledad para procesar las emociones. Y enme que, tratando de procesar mis emociones por medio de un podcast de inteligencia emocional. Porque sí, bien, en coaching se dice y se me enseñó que los pensamientos moldean la conducta, y esto también se ve en psicología, psicoterapia. Dejaré el video podcast de este señor abajo. Pero créeme, a veces es necesario la tranquilidad. No involucrarse tanto en el caos social de la gente. Porque si tu mente tiende a sobreanalizar todo, te va a parecer como la quema de unos circuitos. Porque hay cada caso. Y tú no puedes decir, oh, pero por Dios, así no se hacen las cosas, pero ¿cómo tan mala persona? ¿Por qué andas presionando a los demás a seguir un ritmo que tú no puedes, que solamente tú puedes seguir? ¿Cómo ignorar los sentimientos de las demás personas? ¿Cómo hace falta de
gestión colaborativa administrativa, por Dios. Es que tú no puedes decir eso cuando estás en el ojo público. Y es muy difícil decirlo de manera políticamente correcta. Porque si no, te crucifican. Te crucifican o es como exponerse a un debate infinito. Un debate infinito de qué filosofía, de qué política o de qué pensamiento es mejor. Cuando créeme que todos vamos a llegar a la tumba de igual manera. Pero hay estilos, pero la medicina y la ciencia promulga estilos saludables para lidiar con el trabajo. Y nosotros debemos ser conscientes, empezando con nosotros mismos. Y yo soy de esas personas de procesamiento lento. Necesito aislarme para pensar, porque es mi forma de autorregularme. Y aunque todo el entorno sea súper prosocial y se pregunte qué pasa, es mi manera de ser, es mi manera de autorregularme, porque me sobreestimulo. Y créeme que hay mucha gente que aún vive con el bichito de que todo el mundo, para ser súper social, debe hablar todo el tiempo. No todo el mundo debe ser social de la misma manera. ¿Y hasta qué punto para trabajar debemos ponernos al burnout? ¿Cuántas personas tratan de llenar un vacío por medio de eso? Bueno, yo por lo menos trabajo para procesar mis emociones. Y créeme que esto es una autojustificación. Algunos tratamos de lidiar con patrones, por ejemplo, el workaholic, porque en esta sociedad hay corrientes o pensamientos colectivos de éxito que las presiones externas ayudan a sobreestimular este sentido de insuficiencia, en el sentido de que si no tienes este estándar de éxito, tu vida es un fiasco, básicamente. Y yo creo que como personas debemos ser realistas con nuestros procesos y ser responsables de nosotros mismos. No podemos echarle la culpa a todo el mundo, pero claro, también tenemos que tratar de no dejarnos influenciar por patrones destructivos que nublan nuestro juicio para alcanzar nuestras metas de manera constructiva, sin dejarnos arrastrar por corrientes que drenan nuestro enfoque y energía. Y si uno quiere tranquilidad, yo creo que es totalmente válido. Porque la salud mental es lo más valioso que vas a tener cuando lidias con tantos casos. Y es como si fuera un caso de urgencias clínico. Como si todos los días tuvieras que lidiar con cada caso que te encuentras. Porque cada persona es un mundo y a veces solamente para tu cuidar de ti, no debes hacerte cargo de todo eso, sino de ti y ya. No tienes que sostener a los demás a punto de sacrificio, a punto de tener la razón, porque eso va más, eso te carcome tu salud mental. Así que como líder tienes que encontrar tu equilibrio y a veces parte de esta prueba que te pone el mundo, el universo, llámalo como quieras, resistir las críticas, pensamientos distintos,
como una prueba de resistencia mental frente a aquellos. Una especie de templanza se debe desarrollar en este sentido para que no te dejes envenenar por ello. Porque la cura está hecho en saber que tienes que priorizar tu salud y ya está. Algunas personas priorizan el trabajo y se matan por eso. Se matan por un éxito rápido y se dejan llevar por estos movimientos sociales de que debe ser así y ya. Si no eres así, estás mal y ya. Que está mal ser introvertido, que está mal esto. Oye, no todos van a ser súper extrovertidos al punto de que van a estar todo el día afuera. Algunos son más de libros, de ciencia y de pensamiento. Y yo creo que es tan válido como el hecho de que existan personas que necesitan estar con otras para sentirse bien. Porque durante la pandemia todos los extrovertidos básicamente se jodieron al estar encerrados. Básicamente enloquecieron. Y los introvertidos que tenían estas habilidades intrapersonales se pudieron sostener. Porque los extrovertidos tienen las habilidades sociales más desarrolladas que los introvertidos. Y yo creo que es totalmente válido. Pero lo que no considero correcto es tratar de obligar a una persona a que sea como tú quieres que sea. Punto. No lo considero correcto, ni tampoco, y yo creo que la mayor prueba para las personas de mi tipo es tratar de no querer echarse encima las cosas del mundo. Meterse en cada caso donde hay que fomentar la autonomía y donde cada persona debe hacerse responsable de su vida y de sus actos. Es decir, fomentar el crecimiento personal, la conciencia y la toma de responsabilidad. Si bien no nacimos sabiendo, se va haciendo en el camino, creo que se debe respetar la salud de los demás. Punto. Y bueno, y también con nosotros mismos. A mí en lo personal me cuesta mucho expresar mis emociones en un entorno tan estimulado, porque necesito tiempo para hilar. Porque mírame, si hablo sin filtro, muchas veces la gente lo malinterpreta, se siente atacada y se terminan echando al meollo las cosas. En serio. Y hay que tener una especie de, cuando uno habla en público, una especie de filtro de políticamente correcto para decir las cosas. Porque cuando tú estás en un puesto, debes ser consciente de que hay perfiles sensibles. Me incluyo, porque también me sobreestimulo para decir las cosas. Pero aquí en mi espacio de libre expresión. Así que con eso. Ahí sí yo. Te invito a visitar mi página web para libros, novelas, etc.